Y al recibir la palabra de Dios, estamos recibiendo su voluntad. Para que nuestra voluntad se una a su voluntad, sea la voluntad de Dios en nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hace 3 domingos iniciamos este tema de lo que es la obra del Espíritu Santo. Quiero recordarles que la iglesia empezó precisamente ese día cuando los judíos celebraban la fiesta del Pentecostés y estaban los discípulos del Señor allí en el aposento esperando lo que el Señor les había dicho, estaban en obediencia. Muchos ya se habían ido, pero otros quedaron ahí. Estaban esperando, ¿sí?, a ser revestidos de poder. El Señor les dijo, esperen. Y ese día, en Pentecostés, vino la llenura del Espíritu Santo sobre ellos, recibieron poder, y dice la palabra, lo leemos como se manifestó como lengua de fuego sobre ellos. Y ese día empezó la iglesia. El Señor le había dicho a Pedro, Pedro, te entrego las llaves. Muchos piensan que Pedro está ahorita abriendo la puerta. No, la puerta no se abre allá. La puerta se abrió aquí, ese primer día que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, salió y empezó a predicar que la salvación era por medio de la fe, era por gracia, que aquel que habían crucificado, Cristo Jesús, que había muerto en la cruz, lo había hecho para el perdón de nuestros pecados, y que todo aquel que le aceptase como Señor y Salvador tendría salvación y vida eterna. Y en ese momento, aquellos que creyeron, aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que abrieron su corazón a Cristo, en ese momento nacieron de nuevo y se abrieron las puertas de los cielos. Ya se había roto lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, pero ya no habría templo. En el momento en que empieza la iglesia, lo vimos hace poco, la semana antepasada, una de las obras maravillosas del Espíritu Santo, Él ha venido a morar a nosotros, y ahora nosotros, lo dice la palabra, somos el templo de Dios. Ya Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, ahora Él ha venido a morar a nosotros. Así de que la iglesia empezó con la manifestación del poder, la llenura del Espíritu Santo en aquellos que estaban esperando en obediencia lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para todo. Por eso es importante tener presente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 11, les dijo que no se preocupasen. Yo se los voy a leer, o ya no sé si los pusieron por ahí. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, sabíamos que el Señor sabía que se iba a levantar la más grande persecución que iba a haber sobre la iglesia. Hoy en día hay países donde hay persecución contra el cristianismo, pero nunca fue tan fuerte como en el inicio de la iglesia, en los mismos tiempos en que murió Cristo en la cruz y empezaron a perseguir a sus seguidores. Así de que el Señor les dijo, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen por lo que deben de hablar, no se preocupen cómo deben de defenderse, no se preocupen por ello, ¿sí? Ni lo penséis, no estén pensando, dijo que, ay, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a defendernos para que no nos maten, no nos martiricen, no nos lleven a la cruz? Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros las palabras que debemos de hablar. En este caso, le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes sean llevados ante el juez para ser llevados a la muerte por ser mis seguidores. Pero no solamente para eso es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sino para que nos guíe a la verdad, para que nos muestre la verdad. Y cuando nosotros estamos claros en que esta obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, este poder que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, nos lleva precisamente, nos da esa sabiduría
para poder hablar lo que debemos de hablar. Hay unos que hablamos más que otros, ¿verdad? Pero todos hablamos. Y a veces tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar consejos, sí, es la manera en que nos expresamos. Nosotros que cumplimos una función, los consejeros, pastores, cuando recibimos a alguien que viene con un problema, que viene a pedir consejo, que viene a expresar lo que siente en su corazón o sus dudas, sus problemas, ¿ustedes creen que nosotros tenemos el conocimiento de un psicólogo, de un psiquiatra, de un sociólogo? No, nosotros no somos ni psiquiatras, ni sociólogos, ni psicólogos, No. Nosotros lo único que hacemos es pedirle al Padre y decirle, Señor, que sea tu Espíritu Santo poniendo palabras en mí, porque yo no sé. Cada problemita ustedes lo saben. Que bueno, después de tantos años de estar ya aconsejando, pues ya debería uno de tener al menos un título de psicólogo, ¿no? Digo, no lo necesitamos. Es Él el que pone palabras en nosotros. Pero ¿qué pasa si no hay unidad entre nosotros? Fíjense lo que le estoy diciendo. Si no entendemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo que está en ti es el mismo Espíritu Santo que está en mí. No es diferente, es el mismo Espíritu. Y si una persona viene y pide consejo, pide dirección y oramos al Padre y le estamos pidiendo que nos dé esa dirección y el Espíritu Santo pone esa palabra, ese consejo, ¿cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Porque cuando nosotros estamos basados en la palabra de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios como un principio, no lo que dice la psicología, no lo que dice la psiquiatría o lo que dice los gurús de ahora, que para todo hay, no. Cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios, en lo que Dios ha establecido para nuestra vida, y tú estás yendo en esa línea, estás en comunión con la voluntad de Dios, es la palabra de Dios la que tú estás hablando, y es el Espíritu Santo el que está guiándote para que en base a la palabra de Dios estés hablando. Y si hay unidad entre nosotros como iglesia, como es el mismo Espíritu de Dios, el que está en ti, el que está en mí, o el que está en cualquiera que te esté aconsejando, cualquiera que haya recibido el poder del Espíritu Santo en su vida, entonces esa unidad, ¿a qué nos lleva? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Para que ellos sean como tú y yo. ¿Y cómo era el Padre y el Hijo? El Hijo hacía lo que el Padre le mostraba. ¿O no es así? El Hijo obedece, ¿sí? Aquí en la tierra, cuando estaba entre sus discípulos, obedecía y lo ha hecho siempre, porque Él mismo es Dios. La obediencia es el principio de todo. Él escucha al Padre y habla lo que el Padre le habla, le dice. Él obra, actúa de acuerdo a lo que ve en el Padre. Esa es la unidad. Esa es la unidad que debe de haber en la iglesia. ¿Y qué sucede cuando hay unidad en la iglesia? ¿Qué sucede cuando lo que el Espíritu Santo muestra en tu corazón, basado en la palabra, surge en la palabra? Entonces estamos en comunión, estamos en unidad, y si tú obedeces, si yo obedezco lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, ¿qué hay como resultado? Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué sucede cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre? Estamos siendo testigos en este mundo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios seguirá haciendo por todos. Esa es la unidad. Y cuando estamos todos en unidad, ¿sí? Bueno, pues imagínense, entonces sí sucede todo lo que esperamos que suceda, pero no son actividades. Ay, vamos a salir a la calle todos unidos. Ajá, pero unos por un lado, otros por otro. ¿En qué sentido?
desobedientes, que no, todo, y la gente dice, mira, y eso que son cristianos, pero ese sinvergüenza no me paga, me debe, mira ese, ya lleva como 5 mujeres y con la que vive tampoco es su esposa, mira aquel que dice que es cristiano y lo viste el otro día, y, ¿sí? Esa no es la unidad, eso no es lo que nos va a llevar a nosotros a ser testigos del amor de Dios, del poder de Dios, de lo que Cristo vino a hacer a este mundo, sino la obediencia, cuando la comunión con el Espíritu Santo nos lleva a eso. Por eso es sumamente importante que tengamos presente estos principios en nuestro corazón. Es el inicio de todo, el poder del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que si yo les preguntase aquí hay alguno que no sea débil, ¿verdad que no? No levanten la mano. Y no estoy diciendo de físicamente, porque no. Somos débiles, claro que somos débiles. Por eso el Señor dijo, miren, necesitan poder. Miren, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Venezuela y hasta lo último, en la isla de Margarita. Lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Y para qué es el poder? ¿Qué es poder? ¿Sí? Es la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, poder, ¿sí? Que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque somos débiles. En Hechos capítulo 2, versículo 3 dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y quiero con esto llevarte precisamente a lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos, porque está ligado íntimamente, dice en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? En nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos y sabemos que somos débiles ante las situaciones adversas que podemos enfrentar, ante las tribulaciones por las cuales podemos pasar, ante todo aquello que en este mundo, ¿sí? El sistema de este mundo es enemigo. Recuerden que el sistema de este mundo es enemigo del reino de Dios. Lo estamos viendo ahorita la manifestación de una manera impresionante, cada vez más grande, de lo que el sistema del mundo, el reino de las tinieblas está haciendo en la humanidad. Y vemos cómo se están levantando, ¿sí? Y nosotros cada vez necesitamos de mayor poder, porque ante el sistema del mundo, en nuestras fuerzas, nosotros somos débiles. Pero en el poder del Espíritu Santo no hay sistema ni de este mundo ni de todos los planetas que pudiese haber que pueda ir en contra del poder de Dios. Por eso necesitamos del poder, somos débiles. Pero el Espíritu Santo ha venido a nosotros para darnos poder. Pero si no lo tenemos presente, vamos a seguir viviendo en nuestras fuerzas. Miren, hay personas que han recibido a Cristo, que han recibido el Espíritu Santo y que muchas veces están en el suelo, literalmente. Y personas que no tienen el Espíritu Santo los están consolando, los están levantando. Les están dando palabras de ánimo, cuando debería de ser al contrario, porque el poder del Espíritu Santo es para que tú te mantengas firme, para que venzas la debilidad, para que sepas cómo hablar, para que sepas cómo actuar, para que sepas cómo avanzar, para que sepas cómo vencer las tribulaciones de este mundo. Pero si dejamos al Espíritu Santo a un lado, si no lo tenemos presente, y queremos actuar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio razonamiento. Somos débiles. Somos débiles. Por eso tenemos que tener presente este maravilloso don
que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Por eso envió el Espíritu Santo a nosotros. Y seguimos leyendo, dice así, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces pensamos que lo más sencillo para nosotros, vamos a decirlo así, es orar, es pedir, ¿sí? Padre, te pedimos, pide y pide y pide y pide. Bueno, pues muchas veces no estamos pidiendo como conviene. Estamos pidiendo en función de nuestras propias necesidades, a veces somos egoístas, a veces somos ambiciosos, a veces, mejor no les sigo para que no se sientan mal. Somos, dije, no son, somos. Por eso dice la palabra que a veces estamos pidiendo como no nos conviene. Entonces el poder del Espíritu Santo es para ayudarnos en nuestra debilidad. El poder del Espíritu Santo es para que Él nos guía. Él vino a guiarnos a la verdad. Y dice la palabra que si nosotros no sabemos cómo pedir, cómo nos conviene, ¿sí? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Qué les parece? ¿Cuántos, no levanten la mano, cuántos han escuchado los gemidos del Espíritu Santo intercediendo por ustedes? Ah, no, eso fue para hace 2000 años. No, señores. Eso es hasta el día que Cristo venga por su iglesia, porque hasta ese día seguiremos necesitando del poder del Espíritu Santo en nuestra debilidad, seguiremos necesitando el poder del Espíritu Santo para que nos guíe a lo que nos conviene, a cómo debemos de orar, a cómo debemos de actuar, a cómo debemos de vivir. Hasta el último instante. No, algunos dicen eso cesó, ¿sí? Eso fue para el principio. No. ¿Y por qué no más para el principio si nosotros somos los que más lo necesitamos ahora? Bueno, no. Igual que ellos. ¿Has escuchado el Espíritu Santo gemir por ti? Esto es orar en lenguas. Sí. En Pentecostés se dio la manifestación cuando vinieron las lenguas de fuego sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y también hay otro pasaje, en Hechos 19:5, dice la palabra, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Una manifestación del maravilloso Dios sobrenatural. ¿Quién tiene un Dios sobrenatural? Nuestro Dios es sobrenatural. Dios actúa sobrenaturalmente. Muchos lo niegan. No, eso ya no. Limitan a Dios. ¿Quién es el hombre? No existe ni el mayor teólogo ni doctor en divinidades que han inventado y todas esas cosas que pueda decirle a Dios que ya no puede hacer las cosas que a Él le ha placido hacer para la edificación de la iglesia. Sí. El mismo sistema religioso ha querido hacer un lado al Espíritu Santo. Sí. Algunos dicen, a mí me gusta ir mucho a esa iglesia porque allí le dan libertad al Espíritu Santo. ¿Cuándo ha estado esclavo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no necesita que tú le des permiso. El Espíritu Santo hace lo que a Él le place hacer. Claro que sí. No contristéis al Espíritu Santo. Esa es otra cosa. ¿Sí? No lo limitéis. ¿Por qué? Porque todo está en el creer. Porque es por fe. Es por fe. Pero el poder del Espíritu Santo nadie lo puede detener. Y lo necesitamos. Yo necesito del poder del Espíritu Santo. Cada día lo necesito más. Cada día necesito más de su poder. Cada día necesito más poder ir en la intimidad y orar y decirle al Espíritu Santo, Señor, yo no sé cómo pedir, intercede por mí. Intercede por mí.
Y empiezo y permito y dejo y fluyo y dejo que mi espíritu empiece a gemir. ¿Cómo aprende un niño a hablar? Un bebé. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora y no deja dormir a sus papás. Pero él llora, y cuando llora, ¿qué sucede? Le dan alimento. Y empieza a crecer, y entonces el bebé empieza a darse cuenta que cuando emite un sonido, todos voltean. ¡Ay, mira! ¡Ay, ya está empezando! ¡Ay, dijo papá! No, dijo mamá. No. Bueno, dijo mamá. Lo come como sea. Y el bebé dice, ah, caray, cuando yo digo algo, ellos reaccionan. Y el bebé empieza a emitir sonidos. Y al principio uno ni le entiende. Y hay algunos que lamentablemente siguen creciendo y parecen bebés porque siguen hablando y ni les entiende uno, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero ¿cómo habla cómo aprende a hablar ese bebé? Con sonidos que a veces no, ¿sí? Uno empieza a identificarlo. Bueno, el Espíritu Santo ha venido a ti. El poder del Espíritu Santo está en ti. Y necesitamos de ese poder para pedirle al Padre como conviene. En tu intimidad, en tu momento de oración, dile al Padre, yo he leído en tu palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, lo he leído, que tú me ayudas en mi debilidad y que tú intercedes por mí con gemidos indecibles. Alguien dirá, pero eso es espiritual. Si fuese espiritual, no diría gemido. El gemido es un sonido que se escucha con el oído audible. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Gemido, a ver quién quiere gemir ahorita. ¿Cómo es un gemido? Haz un ruido, un gemido. Ese es un gemido. ¿Escucharon el ruido? Un gemido. Cuando el Espíritu Santo en nosotros gime para interceder por nosotros, es audible. Y empiezas a orar en lenguas. Pero cuando uno ora en lenguas, te estás edificando a ti mismo. Si yo oro en lenguas, no te edifico a ti, salvo que sea la manifestación del don de hablar en lenguas y esté entre la congregación alguien que tenga el don para interpretar esa lengua. Entonces escucharemos lo que el Espíritu Santo a través del don de lengua está hablando a la congregación. Empezaron a hablar en otras lenguas y profetizaron. Y profetizar es hablar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para la iglesia. Así de que, iglesia, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos esa manifestación gloriosa. Ya no sigas en tu fuerza. Estamos enfrentando las últimas batallas de este siglo y la iglesia de Cristo es una iglesia que debe de caminar triunfante. Es una iglesia que se tiene que levantar con poder, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. En nosotros debemos de levantarnos. El principio de todo es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos 11:15, cuando comenzó a hablar el apóstol, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre aquellos que acababan de recibir el mensaje de salvación. Cayó el poder sobre ellos. Y nuestro Padre Celestial está esperando que tú le anheles y le pidas y le digas, lléname de ese poder. Él ya envió su Santo Espíritu, ya su Santo Espíritu mora en tu corazón, ya eres salvo, ya naciste de nuevo. Pero ahora, así como los apóstoles estaban allí, los discípulos del Señor en el aposento, esperando, temerosos, porque no sabían cómo iban a salir, cómo iban a enfrentar a ese sistema religioso que los estaba persiguiendo. Cuando vino el poder, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, salieron a la calle y empezaron a hablar en lengua. Y ese día Pedro sacó la llave y abrió la puerta del cielo para que todo aquel que creyera en el Señor fuera salvo.
No te voy a pedir que levantes la mano, solamente te voy a preguntar, ¿cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos reconocen que son débiles? Pónganse de pie, vamos a orar. Hola, Dios te bendiga. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.